Muy buenos días a todas las personas que ya nos escuchan a través de plataformas digitales del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos. Para Igualdad es la Señal, este espacio de comunicación del instituto, nos acompaña en cabina María Trinidad Gutiérrez Ramírez. Ella es integrante de PIAF, del programa interdisciplinario de investigación y acción feminista Asociación Civil. Y a través del Programa Nacional del Impulso a la Participación Política de las Mujeres 2022, pues implementaron un proyecto que es la Agenda Morelense de las Mujeres, en la que pues invitaron a muchas mujeres a compartir su voz, su palabra, en relación a las necesidades de las mujeres en el Estado para poder construir esta agenda de políticas públicas. Bienvenida, María Trinidad, un gusto que estés con nosotras, Jessica, aquí en cabina. Gracias a la invitación del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos. Pues platícanos para la gente que nos escucha y que pues de repente pues saben que desde muchos espacios, instituciones y organizaciones de la sociedad civil se construyen esfuerzos para pues decirle al Estado qué se necesita, qué necesitan las mujeres y bueno, pues de qué trata la agenda, cómo se les ocurrió plantear este proyecto. Bueno, nosotras, y hablo de nosotras porque todas las socias o asociadas al PIAF somos mujeres, hace varios años hemos venido haciendo agendas en distintos municipios del estado de Morelos. Hace como 5 años hicimos 8 agendas, o pretendíamos hacer 8, que al final fueron como 11, porque siempre hay otras personas que se agregan. Y encontramos que había problemáticas muy semejantes en los distintos municipios. La agenda obviamente es un conjunto de problemas prioritarios que deben ser atendidos por distintas instancias. Puede ser instancias municipales, instancias estatales o incluso federales. Es el caso de esta agenda que hicimos, ¿no? Incluso hay algunas propuestas para el legislativo a nivel federal y a nivel estatal. Bueno, el asunto es que nosotras dijimos, estamos en muy buen tiempo para que en el siguiente proceso electoral y todavía lo que quede de esta administración, porque todavía quedan varios años de gestión, aunque a lo mejor alguna gente está pensando ya en moverse, pero bueno, no. Mientras estemos aquí, todavía está vigente el plan de gobierno. Hay cosas que se tienen que hacer y las hemos manifestado de diversas maneras. Sin embargo, esta agenda fue construida no nada más desde la visión de quienes somos investigadoras o quienes somos asociadas a la asociación, sino desde la visión y la experiencia, el conocimiento de las personas que están en las distintas comunidades, municipios, de tal manera que pudimos sumar esta visión, esta experiencia ya vivida, el conocimiento situado del cual en sociología se habla, de personas activistas sociales, de defensoras de derechos humanos, algunos hombres participaron también, de funcionariado, porque también nos interesaba hacer esta conjugación entre sociedad civil y funcionariado de distintos niveles. Invitamos a regidoras, a síndicas, etcétera, invitamos a gente del Congreso, del estado de Morelos. Desafortunadamente solamente al proceso de formación asistió una diputada, pero cuando tuvimos la presentación de la agenda asistieron cuando menos con representación 4 diputadas, diputados. Bueno, el asunto es que desde la experiencia de estas personas activistas, defensoras de derechos humanos, funcionarias municipales, estatales, etcétera, identificamos áreas de oportunidad para trabajar en lo que pudiera ser la agenda, no nada más de hoy, digamos, sino lo que pudiera ofrecerse para la gente que viene participando en la política y que a veces nos dicen, bueno, ¿cuáles son las necesidades, no? O sea, obviamente aquí hay un montón de necesidades que van a tener que verse reflejadas en los planes propuestas que pueda generarse desde los partidos políticos, etcétera, ¿no? Y fue muy interesante porque aunque trabajamos con 13 municipios, creemos que nos ofrece una radiografía de la realidad del Estado, ¿no? Pudimos trabajar obviamente con población indígena, con distintas percepciones de grupos etarios, porque hay unas problemáticas que están muy focalizadas a infancias o a juventudes o a vejez, ¿no? Que también es un proceso en el que a nivel de sociedad estamos pues ya teniendo que meter la mano porque ya las problemáticas están ahí presentes y necesitamos tomar acciones y decisiones antes de que el tiempo nos alcance, ¿no? ¿Durante cuánto tiempo se estuvo construyendo esta agenda? ¿Cuál fue la metodología de participación? Pues en principio tuvimos en los meses de octubre y noviembre un proceso formativo. Bueno, obviamente el proyecto se concursó.
De hecho, hubo varios proyectos del estado de Morelos que quedaron y que ojalá ustedes les inviten. Hubo personas de Tepoztlán, de Ayala, que estuvieron concursando, y son recursos públicos que tienen que planificarse, digamos, en términos de qué resultados, por qué, etcétera, ¿no? Entonces sometimos a consideración, ganamos el concurso, y durante octubre y noviembre hicimos un proceso que le llamamos formativo, porque obviamente había que unificar ciertos lenguajes, etcétera, ¿no? Que es la perspectiva interseccional, el enfoque de derechos humanos, el enfoque de género, y bueno, incluso tuvimos la oportunidad de agregar algunas comunidades que en principio no estaban previstas, como es el caso de las compañeras afromexicanas o afrodescendientes, que en el camino, digamos, del proyecto nos encontramos y pues dijeron, no, pues nosotros también tenemos necesidades específicas que queremos plasmar y que queremos que se escuchen, ¿no? Entonces fue así en el mes de octubre y noviembre ese proceso formativo. Luego en enero y febrero tuvimos mesas de trabajo ya con temáticas que se fueron identificando en la primera fase, y entonces cada grupo de trabajo investigó, hizo a mayor profundidad el análisis de la problemática de la cual tenían interés para proponer cosas, proponer a quiénes, a las instituciones del Ejecutivo, a las instituciones estatales en general, o al Congreso del Estado, o a los municipios, a los cabildos, etcétera. Entonces es una agenda que tiene muchas propuestas que esperamos pues en corto plazo ir hablando con las instituciones. Es el caso, por ejemplo, del Instituto de la Mujer, para ver en qué vamos a seguir trabajando, porque si no se queda un documento muy bonito, pero guardado, claro, y queremos no que tenga vida, ¿no? Y en la transformación de la vida de las mujeres del Estado. Así es. ¿Cuáles fueron las principales problemáticas que se identificaron? Pues seguramente muchas, ¿no? En muy diversos temas, porque trabajaban por ejes. Sí, en general hicimos 2 grupos de trabajo, uno en Xochitepec para trabajar con los municipios de la zona sur del Estado, y otro en Tepoztlán, que la idea era conjugar allá a las compañeras de Cuautla, de mismo Tepoztlán, de esa zona de noreste, digamos, del estado. Bueno, fue interesante que en los 2 grupos surgió el tema de calidad de vida, porque nosotras estamos percibiendo que si algo nos está faltando, tiene que ver con esa situación, que desde una perspectiva muy amplia, calidad de vida tiene que ver con educación, con salud, con ingreso, empleo, con vivienda, obviamente con seguridad e inseguridad. O sea, es un concepto muy amplio que en el marco incluso de las Naciones Unidas se tiene medido, ¿no? Y México tristemente ha salido reprobado en calidad de vida, ¿no? Aunque algunos indicadores pueden estar diciendo que estamos bien. Te voy a poner el ejemplo, la situación peso-dólar, que de repente alguien dice, no, es que ya se recibieron tantas remesas, sí, pero eso no tiene que ver con que adentro de las comunidades haya seguridad o haya realmente empleos o ingresos dignos, o la violencia esté erradicada, etcétera. Que obviamente tenemos problemas de violencia o inseguridad desde lo macro, estructurales, sociales, ¿no? Hasta problemas pequeñitos, digamos, pero que no por ser pequeñitos sean menos graves, ¿no? En las escuelas, por ejemplo, ¿no? El dichoso bullying o mobbing, que incluso hoy en día vemos que desde la semana pasada se está anunciando como una cruzada nacional para aplicarse en las escuelas. Bueno, a mí me hubiera gustado que quien hiciera esa perspectiva de trabajo contra las adicciones, pues también tuviera un enfoque de prevención de las violencias, porque está asociado, o sea, muchos niños, niñas o menores entran a adicciones porque son víctimas de violencia, porque en su entorno se vive violencia, porque los sicarios van y los amenazan para que vendan drogas, etcétera. Y si no se enfoca correctamente algo, la verdad es que las soluciones van a ser parciales, ¿no? Entonces, creemos que la agenda tiene una perspectiva integral con esos enfoques interseccional, etario, obviamente de cultura en general, de género, etcétera, y nos está permitiendo hacer estas propuestas para que de manera integral se trabajen. Un tema, obviamente, que salió en ese asunto de calidad de vida y que tiene que ver con el proyecto o la posibilidad de vivir de las personas, es el tema de envejecimiento. En
estado hemos tenido pues un clima que ha traído, digamos, casas de reposo o asilos, pero eso no quiere decir que las personas adultas mayores vivan mejor en Morelos, ¿no? Entonces, todavía falta mucho que hacer. Hay algunas leyes que ya tienen que irse armonizando porque hay una convención interamericana de los derechos de las personas adultas mayores que recientemente se ratificó por parte de México. Tenemos que hablar de temas que a lo mejor no hemos hablado, como el de muerte digna. No hemos hablado, por supuesto, de todas las carencias que puede estar viviéndose, incluso en estas políticas públicas que hoy se tienen de apoyos a adultos mayores. Pues encontramos que hay adultos mayores que son despojados, ¿no? Despojados de sus casas, de sus terrenos, de sus viviendas, pero además son despojados de la pensión famosa, ¿no? Llega la pensión y la tarjetita no la tiene el adulto mayor, porque ya está demenciado, porque tiene enfermedades crónico-degenerativas, porque los hijas o porque se vive violencia, que tienen drogas, se las quitan, etcétera, están usando drogas. Entonces, son problemas muy complejos que cuando los queremos ver, abriremos los ojos y vamos a tomar acciones para prevenirlos, para atenderlos, para erradicarlos. Por ejemplo, en el tema de adultos mayores, nosotros decimos, ojalá hubiera una campaña, a lo mejor por perifoneo en los municipios, donde se hable de que quitarle su dinerito al adulto mayor de la tarjeta del bienestar o de lo que sea, es un delito. Claro, seas tu hijo, su hermano, su primo, sea, es un ¿no? delito. Eventualmente hay servicios que no están atendidos. Por ejemplo, pues sabemos que hay un déficit de geriatras en todo el país, pero también tenemos problemas de salud mental, porque a veces hay un deterioro de la salud integral, ¿no? O sea, en la adultez mayor se van a reflejar muchos problemas que se vivieron a lo mejor desde la primera infancia, puede ser violencia, problemas de alimentación, etcétera. Pero en la adultez mayor es donde vemos a lo mejor muchas carencias porque no se ha previsto. En este país no hacemos prospectiva en general, ¿no? Entonces, la forma más adecuada de vivir de un adulto mayor no es en un asilo, seguramente, o no es en una casa de reposo. Muchas personas somos adultas mayores y queremos seguir teniendo una vida activa, una vida participativa. Una propuesta que salió es que a través del INPEPAC y el Congreso se haga una consulta, por ejemplo, a los adultos mayores, a las personas mayores, porque ni siquiera les hemos escuchado, ¿no? Uh-huh. ¿Qué se necesita? Alguien de repente en un municipio decía que haya comedores comunitarios. Hay algún comedor del DIF que queda lejísimos. En este estado tomar una ruta nos cuesta 10 pesos a lo mejor. Si el comedor cuesta 15 pesos, pues si pagas la ruta ya no te salió. Ya te salió en 45 y invertiste 3 horas en ir y venir, ¿no? Hay algunas propuestas desde los particulares que han sido interesantes. Por ahí hay bancos de alimentos donde acercan alimentos a bajo precio para las familias. Pero también la problemática que vemos es que no hay acciones como interinstitucionales. Eso es lo que nos gustaría que surgiera desde la agenda. No es que al dividirnos el trabajo a ti te toca esto y a mí me toca esto, sino nos toca, ¿no? Nos toca atender de manera interinstitucional tales o cuales problemáticas. Hay problemáticas que requieren de la participación de distintas instituciones y no vemos que haya en general una buena disposición para sumar a todas las instituciones que están relacionadas con esas problemáticas, ¿no? Y el tema de adultos mayores es eso. Y el tema de infancias. Un problema relevante que está saliendo a nivel nacional después de COVID, que es obviamente otra realidad en nuestro país durante y después COVID, es el tema de suicidio en infancias y adolescencias. Tenemos muchas carencias, digamos, en la materia. Hay un programa de salud mental a nivel federal, no obstante no es suficiente y por supuesto no están viendo qué es lo que está pasando con las comunidades indígenas, porque una cosa es la salud o no salud en una ciudad que a lo mejor está cerca de un hospital o está cerca de un centro de salud, y otra es en una comunidad alejada, donde a veces ni siquiera se sabe cuáles son las problemáticas que están recurriendo. Y hay alguien que ha dicho, en el sur del estado ha habido incremento del suicidio adolescente infantil. ¿Y quién va a hacer qué? ¿Quién va a meter las manos?
Claro. O sea, ¿a quién le toca eso? A lo mejor a muchos nos toca, porque puede ser que el problema venga es de... multifactorial. Exacto, de violencia familiar, de violencia comunitaria, pueda tener que ver hasta con la alimentación deficiente que se ha tenido, con problemas de encierro, etcétera, y con ofertas, ¿no? Al final, los jóvenes las juventudes requieren de espacios de recreación, de cultura en general, ¿y dónde están? ¿No? Ya no los vemos. La pandemia nos trajo un encierro terrible que en su mayoría pues se vivió de manera diferente en zonas urbanas que rurales. Cada vez los pobres son más pobres en este país, cada vez las comunidades que están más olvidadas siguen siendo más olvidadas, no hay propuestas culturales, no hay mucho para dónde hacerse, ¿no? Entonces, ¿qué se va a hacer para que las y los jóvenes de estas zonas, de estas áreas rurales del estado de Morelos, realmente tengan propuestas, acciones interinstitucionales que les lleven a optar por la vida y no por la muerte, ¿no? Claro, es un reto muy grande y yo creo que es fundamental pues eso, que todos los actores de todos los niveles de gobierno pues tengan conocimiento de este diagnóstico, ¿no? Porque pues se impulsan muchos esfuerzos institucionales y bueno, desde organizaciones de la sociedad civil, pero pues eso, empezar a identificar dónde hay coincidencia, ¿no? En todos estos diagnósticos que se generan desde las instituciones y junto con organizaciones de la sociedad civil, que pues siempre es un trabajo pues que se tiene que tener de manera coordinada porque hay otras formas de ver, otras formas de mirar, otras formas de acercarse también a las problemáticas, pues poder identificar dónde estamos coincidiendo y cuáles son las tareas urgentes, porque hay muchas, ¿no? Como tú lo has dicho, hay problemáticas que podemos identificar que son estructurales, pero hay muchas otras que se pueden atender de manera un poco más inmediata, ¿no? Desde políticas públicas específicas o como lo señalabas con la modificación o la armonización de una ley, ¿no? Que está pendiente. ¿Cuál sería el llamado a las autoridades y cómo pues será el camino para darles a conocer este trabajo? Pues mira, en principio nosotras hicimos el trabajo que se hizo en una edición muy bonita, que es la agenda. ¿Dónde la pueden encontrar? Y la que queremos, bueno, está en los materiales del INE, en la página del INE, pero sí queremos dar seguimiento. El momento último de este proyecto fue, después de haber hecho las mesas de trabajo y haber integrado la propuesta, tuvimos un foro de presentación de la agenda. A ese foro se convocó igual a autoridades estatales, municipales, etcétera. Algunas de estas autoridades firmaron convenios, digamos, o propuestas de convenio para dar seguimiento a los asuntos de la agenda. Fue el caso del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, cosa que agradecemos, porque ustedes tienen, digamos, vínculos con las instancias municipales de las mujeres y seguramente desde ahí se puede hacer algo. Hay un tema que hace años está siendo poco atendido y poco valorado, que es el tema de la movilidad. En México y en particular en Morelos tenemos problemas de inseguridad asociados a ser mujeres y movernos en las distintas zonas. Hay problemas aunque se ha hecho algún esfuerzo, entiendo, de capacitar, por ejemplo, a los operarios de los transportes públicos, pues no es suficiente. A lo mejor hay que hacer mucho más de lo que se ha realizado en esa materia, porque las mujeres estamos siendo violentadas en los espacios públicos y en los privados. En los públicos, a la hora de movernos, de ir a las escuelas, de ir a los trabajos, de regresar a nuestras casas, encontramos al taxista que nos empieza a decir que qué guapas estamos, o al de la ruta que nos voltea a ver las piernas, o al que se sienta junto en el transporte público a hostigarnos, etcétera. Esos son problemas que son, yo quiero ser optimista, bien fáciles de atender. Lo único que se necesita es que haya alguien que lo quiera hacer. Claro. ¿No? Entonces no es tanto el que se va a gastar grandes cantidades, sino simplemente ir transformando la cultura donde no nos vean a las mujeres como ni objetos sexuales, ni qué está haciendo en la calle, tendría que estar en su casa, etcétera, ni ajenas pues a los espacios públicos. Y entonces en ese sentido creemos que mucho se puede hacer. Un tema que salió, y te quiero poner otro ejemplo de lo que ya se está moviendo, es el tema de trabajadoras domésticas o del hogar. Las trabajadoras del hogar en Morelos han sido pioneras, digamos, en la defensa de sus derechos a través de CATDA, y hoy en día hay un marco legal
que posibilita que se les inscriba en el Seguro Social. Entonces, queremos hacer una campaña, de hecho, a la presidenta del Instituto de la Mujer le hemos invitado a sumarnos en una campaña para lograr que se haga la afiliación de las trabajadoras del hogar al Seguro Social, porque son trabajadoras que tienen derechos, igual que cualquier persona. Y es que va asociado completamente a este tema que a nivel mundial la pandemia visibilizó, que es el tema de los cuidados, ¿no? Sí. ¿Quién cuida a las cuidadoras y quién les paga a las cuidadoras? Porque se asumió históricamente que el trabajo de la casa no era un trabajo, y de ahí la consecuencia de que las trabajadoras domésticas que sí percibían un salario no tuvieran una garantía de seguridad social y un empleo digno y seguro, ¿no? Pues qué interesante, María Trinidad, muchas gracias por compartirnos. Creo que sería súper interesante poder ir viendo cada una de los ejes de la agenda, cuáles son las problemáticas que se identificaron, que se diagnosticaron, pero también las principales necesidades que tienen que atender las instituciones, ¿no? O sea, cuáles son sus tareas súper específicas y poder, pues ahora sí que hacer casi que un manual, ¿no? De atención de la agenda de las mujeres de Morelos. Y bueno, pues este espacio está abierto para que podamos seguir dialogando y compartiendo cada uno de los temas. Podríamos, pues eso, justo ir desmenuzando cada uno de los temas que nos acabas de compartir, que tiene su complejidad, ¿no? Sus razones multifactoriales, pero pues que tienen que ser atendidas por el Estado mexicano. Si las mujeres que nos están escuchando, o personas, organizaciones de la sociedad civil, o mujeres autónomas que deseen colaborar, coadyuvar, conocer la agenda, pero también ayudar a impulsarla desde sus diferentes espacios, ¿cómo te pueden contactar? Bueno, tenemos un correo institucional que es piafac, corridito, @gmail.com, y sí, o sea, la agenda va a tener vigencia en la medida en que le demos seguimiento a ver qué pasó, ¿no? O sea, nosotras a lo mejor vamos a hacer un proyecto para continuar con los trabajos de la agenda. De momento no tenemos recursos, ¿no? Pero seguimos trabajando. Claro. Ya tenemos en puerta una reunión, tuvimos una reunión con la diputada local Paola Cruz. Vamos a tener próximamente otra reunión. Tenemos una reunión con la presidenta del Instituto de la Mujer. Tenemos una reunión ya la próxima semana, el 20 con la diputada del Congreso del área de género. En fin, estamos con el INPEPAC, tenemos que ir, aunque no han asistido a nuestros eventos muchos, pero vamos nosotras a ir, se lo vamos a llevar. A lo mejor si los partidos políticos lo quieren, pues se lo podemos hacer llegar, pero también que se muevan los partidos, digan, oye, a mí me interesa conocer lo que están planteando ustedes, ¿no? Claro, porque se necesita del trabajo de todas y de todos, ¿no? Los trabajos a veces que se impulsan desde diversos espacios e instituciones pues aislados, no tienen la misma incidencia que si nos coordinamos y logramos empujar para que pues las soluciones que se plantean aquí puedan ser una realidad y no tan a largo plazo, ¿no? Sí, que podamos ir viendo la transformación pues pronto en las comunidades y pues en los diferentes sectores de la sociedad que integran las problemáticas señaladas en esta agenda. Muchas gracias, Trini. Gracias por la invitación. Como te decimos en confianza. Ella fue María Trinidad Gutiérrez Ramírez de PIAF AC y bueno, pues pueden encontrarla. Vamos a poner ahí en pantalla el correo electrónico de PIAF para que puedan contactarse y pueden encontrar la agenda morelense de las mujeres en la página del Instituto Nacional Electoral, ¿correcto? Sí. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias, y, Jessica. Pues, nos vamos a un corte. Saludos.